Yo le he preguntado, le he dicho... Sinceramente creo que es un momento importante el que retomemos además como si no hubiera pasado nada esta jornada y que podamos disfrutarla con la normalidad y con la ilusión que siempre nos despierta. Hemos hecho además este año un esfuerzo desde el Ayuntamiento por intentar darle mayor realce si cabe a las jornadas y que no solamente los coreanos las disfrutemos de ellas, sino que todos los que nos visitan estos días pues vean que van evolucionando y van evolucionando en positivo, que ofrecen cada año cosas diferentes dentro de la cultura japonesa y siempre con nuestra pizca de cultura coreana y andaluza, ¿no? Tenemos una agenda hoy muy apretada en el tiempo, así que yo voy a ser muy breve. Quiero dar las gracias a todas las personas que están involucradas en la organización de estos días tan apasionantes. Por supuesto, a los que vaya a ser posible esta presentación del libro de Juan Manuel Suárez, al Club de Lectura, que lleva funcionando en Corea muchísimos años, aunque parezca una entidad, entre comillas, discreta, pero que funciona desde hace muchos años y me consta que muy bien. Así que gracias a ustedes también, gracias a la Delegación de Cultura, a la Delegación de Relaciones con Japón, que es quien hace posible todo esto, y por supuesto pues a Juan Manuel, que se ha ofrecido también a presentar aquí su libro. Y como no, pues a la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura Tsunenaga, que es quien junto al Ayuntamiento pues está siempre en lo que hace falta para seguir difundiendo pues nuestra relación con el pueblo hermano de Japón. Le paso la palabra directamente a Juan Francisco para que nos dé su posición desde esa asociación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía el alcalde, qué bueno, ¿no?, que después de estos 2 años y pico de pandemia ya estemos aquí sin mascarilla, todo más relajado, ¿no? Es muchísimo mejor, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar dando las gracias a todos los que habéis asistido a esta decimoquinta jornada de cultura japonesa, que en realidad, como bien sabéis, se empezaron hace muchísimos años. Yo diría que hace como 30 años por ahí empezó mi tío Virginio en la ermita de la Veracruz haciendo desfile de moda y conciertos de koto y tal, ¿no? Me gustaría recordaros que la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura está abierta a todo el mundo, no solamente a los que se apellidan en Japón, sino a todo el mundo, ¿no? Y bueno, decir un poco también finalmente que es una gran alegría para todos el nivel de esta jornada de cultura japonesa, ¿no? Aparte de las innovaciones que se presentan este año, fijaos que tanto hoy nuestro queridísimo Juan Manuel, catedrático, ¿no?, va a presentar aquí su libro, La Katana Perdida. Y mañana, creo que a la misma hora también, ¿verdad?, pues otro catedrático, Ramón Serrera, también ambos son una eminencia, ¿no?, pues va a dar aquí una conferencia también sobre el Arenal de Sevilla que vivió Hasekura, ¿no? Entonces, quiero que lo veamos también con un lujazo que tenemos en Corea de lo que vamos a presenciar y bueno, espero que disfrutemos todo muchísimo y nada, muchísimas gracias a todos. Me voy a poner celoso, Juanfra, porque a ti te han aplaudido y a mí no, ¿eh? Eso algo significa. Tiene la palabra la delegada para que nos hable en extensión de la jornada. Bueno, muy buenas tardes a todos y como han dicho mis predecesores, pues bienvenidos a
a este salón de pleno y agradecer la asistencia a esta primera jornada de las jornadas de la Semana de Cultura Japonesa, que ya se han convertido en jornadas, ¿no? En este primer día que realizamos pues actividades que normalmente suele llevar a cabo la asociación Hasekura. En este caso tenemos la presentación del libro de Juan Manuel y después inauguraremos una exposición bastante novedosa que no hemos hecho hasta aquí en Coria del Río hasta el momento, de yokatu, de impresión de peces en la técnica japonesa de yotaku. Sí, así es. Ah, exacto. Es que lo he visto escrito muchas veces, pero la verdad no lo había escuchado nunca, con lo cual no sé si lo estaba diciendo bien o no. Yotaku. Pues bien, yo voy a adelantaros un poco en qué consiste, que ya está el folleto a disposición de cualquier persona. Estaba antes a nivel digital y ahora ya está a nivel en papel para conocer cuáles son las actividades que tenemos, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer, ¿no? Como ya he dicho, hoy hacemos la inauguración de esta jornada, pues el pistoletazo de salida con 3 actividades bastante importantes. Tenemos la presentación del libro de Juan Manuel Suárez, aquí La katana perdida, que será al mismo tiempo, tendremos un debate posterior a la presentación del libro con el grupo del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, que aquí están también algunos de ellos y cuales agradecemos su presencia en este acto. Una vez terminemos esto, tendremos la exposición que ya he comentado antes de Yotaku en la Sala Martínez de León y posteriormente, como ha dicho también el señor alcalde, tendremos una pizca de cultura andaluza porque solemos incluir el flamenco dentro de la Semana de Cultura Japonesa, y en esta ocasión tenemos a una figura de primer orden como es Esperanza, que no me salía el primer nombre. Esperanza Fernández, en el Centro Cultural, que actuará para nosotros a partir de las 9 de la noche. También ha dicho el señor alcalde que este año era un año especial, ¿no? Era un año que queríamos incentivar, innovar, hacer cosas nuevas en las Semanas de Cultura Japonesa, y yo me la tomé al pie de la letra. Hemos intentado innovar lo que es las actividades que solemos hacer aquí. Aparte de los talleres tradicionales que hemos hecho siempre, pues hemos querido innovar en los talleres que tenemos este año y hacer otros diferentes, como son Omanomori, máscara kitsune, hama japonés, cubrecap, bonsai y caligrafía. Y además, una cosa más novedosa todavía, que es incluir realidad virtual y videojuegos, que también es algo muy típico de la cultura japonesa y que este año ya hemos querido innovar dentro de nuestra Semana de Cultura Japonesa. Además de los talleres que podrán hacerlo tanto personas adultas como personas como niños, desde el viernes hasta el domingo, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde y domingo por la mañana. Aparte, tendremos también actividades en el escenario, como son sobre todo el sábado, que es el día más fácil para todas las personas que puedan venir a Coria a disfrutar de la Semana de Cultura Japonesa. Y tendremos pues la ceremonia del té, que la realizaremos, la danza butó con la Academia Siente el Ritmo, y desfile de yukatas, o sea, de kimonos. Aparte de eso, pues tendremos gastronomía japonesa, que también ya es algo que es bastante recurrente en lo que hacemos nosotros últimamente en la Semana de Cultura Japonesa, y tendremos al restaurante Yashiro, que aparte de tener la gastronomía, pues también tendremos un show cooking. También tendremos concursos para niños, para adultos y como ya habéis visto, sitios donde poder hacerse fotos, decoración, como ya he dicho, concursos, talleres, etcétera. Y se me ha olvidado una cosa que antes, y si no me riñe Juan Manuel, que no he dicho nada de lo del viernes por la tarde, que es la conferencia. ¿A qué me ibas a reñir? ¿No? Que es verdad que dentro de las actividades que también organiza la Asociación Hasekura tenemos también la presentación de las actividades que hace normalmente esta asociación durante todo el año y que la presenta en este salón de pleno, y la conferencia La Arenal de Sevilla, que también ha dicho Juan Francisco, impartida por Ramón Serrera Contreras, catedrático de la Universidad de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Y yo creo que ya no se me olvida nada más de lo que tenemos durante toda esta semana. Yo creo que tenemos unas actividades bastante numerosas
atractivas y que yo creo que van a atraer al público, no solamente al coreano, sino también al de fuera de Corea, que es lo que se pretende con esta jornada, ¿no? Atraer también turismo y traer personas de fuera a nuestro municipio para que conozcan nuestra relación con Japón y también conozcan toda nuestra historia, porque no solamente es eso, sino tenemos el resto del municipio, tenemos nuestros ríos, tenemos muchas cosas que ver y creo que con esto atraemos a esas personas aquí a que conozcan nuestro pueblo. Y yo, pues, me parece a mí que ahora ya lo que me queda es presentar a Juan Manuel, que también me toca a mí. Así que creo que no voy a hacer ningún parón ni nada por el estilo. Bueno, presentar a Juan Manuel es algo bastante complicado y bastante fácil, porque yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis bastante bien. Así que yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es su trayectoria y una vez que yo termine, pues ya hará la presentación del libro. Bueno, Juan Manuel es natural de Corea del Río, algo que ya lo sabemos todos, y nació en 1945. No lo debería haber hecho. Yo sabía que me iba a poner esa cara cuando lo dijera, pero bueno. Es catedrático de Geografía Humana y ha impartido docencia en las universidades de Córdoba, Cádiz y Pablo de Olavide, de la que fue primer decano de la Facultad de Humanidades. Entre 2005 y 2013 ha sido rector de la Universidad Internacional de Andalucía y presidente del Grupo Iberoamericano de Universidades La Rábida. Junto a su intensa vida académica, ha desarrollado también una notable actividad pública, siendo director general del Libro, diputado en el Parlamento de Andalucía, consejero de Cultura y Medio Ambiente del Gobierno andaluz y presidente del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Es autor de una prolija producción científico-geográfica con los espacios gaditanos y los análisis sobre la dialéctica de permanencias y cambios en los paisajes del Bajo Guadalquivir como ejes rectores, además de una óptica más cultural y literaria, y desde una óptica más cultural y literaria ha centrado sus estudios en otras cuestiones como las relativas a la realidad flamenca y sus protagonistas y más recientemente las conexiones histórico-culturales entre Japón y las tierras del sur español, la comunidad de los apellidados Japón del Corea del Río, y de la que son sus frutos estos libros, Japones y Japoneses, a orillas del Guadalquivir de 2007, de Sendai, Corea del Río, Historia de Japoneses y Japón de 2014, La trastienda de Virginio, que es una memoria gráfica de 2018, y además ha participado como autor invitado en la magna obra Japón, Archipiélago de Cultura de 2021. Es fundador y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Amistad Hispano-Japonesa Hasekura, y en 2016 el Gobierno de Japón, en nombre del emperador, le otorgó la Orden del Sol Naciente. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de todo lo que Juan Manuel tiene en su currículum y ya le voy a pasar la palabra para que nos presente la katana perdida. Pues recuerdo que andaba yo buscando andanzas con el turismo japonés y en todas estas andanzas, pues evidentemente con quien tenía que hablar para hacer visitas a Corea era con Juan Manuel, ¿vale? Entonces, pues un día lo llamé y fui a su casa para decirle la iniciativa que iba a tener, ¿vale? En todo esto, pues Juan Manuel, bueno, pues me fue contando todo el periplo de la aventura japonesa, de su experiencia, de la asociación, de todo lo que concernía a la historia de Japón y japoneses y de Virginio y de toda la trastienda, todas estas cosas. Y recuerdo que cuando llegué, pues me dio el libro de Amati, me dio uno de sus libros sobre geografía del río, me dio material para poder empezar a, pues bueno, pues a traer turismo japonés a Corea del Río. ¿Por qué hago esta reflexión primera, ¿vale? Antes de que Juan Manuel pueda hablar algo del libro. Lo digo porque a la hora de leer el libro, pues como muchos de los libros que tienen esa conexión con Japón, la concejala ha dicho varios, en este libro pues está toda esa historia. Pero además, toda esa historia a través del trasfondo de la novela histórica, ¿vale? Me ha parecido muy oportuno aquellas palabras que se dicen en la contraportada de Caballero Bonal, que dice que más que historia aquí lo que hay es mucha literatura. Y lo que hoy se va a hablar aquí precisamente es de historia y de mucha literatura, porque todos y cada uno de los aspectos que se han hablado
más profundamente o menos profundamente sobre la trascendencia que tienen los japoneses en Corea, pues casi todo está en este libro. Están los personajes, está la situación, está el siglo XVII en Japón, está el siglo XVII en España, están las primeras relaciones en el año 92, está la trastienda de Virginio y está un trasfondo histórico de ficción que realmente, si uno indaga un poco en la historia de los japoneses y toda esta historia y el periplo japonés, pues casi resulta que uno se lo está creyendo. Hay mucha veracidad y mucha literatura, pero cuando uno termina de leerlo, uno queda con la duda de decir, bueno, esto podía haber pasado. ¿Por qué no podía haber pasado? Porque se mezclan esas dos extraordinarias facetas de ficción y de historia, ¿vale? Entonces yo te agradezco, Juan Manuel, por eso, porque creo que antes de pasarte la palabra para que nosotros un poco debatamos sobre el libro, te agradezco que hayas elaborado esto, que según tú ya me has dicho lo que supone este libro también para tu vida, que nos hayas regalado pues este libro que nadie debería perderse. ¿Por qué? Porque creo que nos nutre un poco más de todo esto que todo el mundo, en mayor o en menor medida, conoce en nuestra localidad y fuera de nuestra localidad. Así que muchas gracias. Yo me gustaría que antes que pasáramos un poco a hablar sobre el libro, pues Juan Manuel hiciera su presentación oportuna y nos hablara de este fantástico ejemplar que es La katana perdida. Queridos alcaldes, concejalas, delegadas de Cultura, Turismo y de Relaciones con Japón, querido Juan Francisco, agradezco mucho la presencia de miembros del Club de Lectura, porque realmente este libro ya anda por las librerías desde mediados de julio. Cuando el editor me lo dijo, Abelardo Linares, de Renacimiento, yo le dije, hombre, es una época mala para presentar libros y tal. Ya no, nosotros no presentamos libros. Además, esta es una época buena porque son libros de playa. Es decir, la gente que compra estos libros para irse de vacaciones. Entonces, claro, me parecía un poco ridículo hacer un acto de presentación del tipo que habitualmente se hace cuando el libro ya estaba dando vueltas por ahí. Y pensamos que con David, con el actual director de la biblioteca, que sería una excelente ocasión que algunos miembros lo leyeran el libro, yo explicar aquí lo que ahora voy a explicar, sin entrar en los contenidos del libro, sino un poquito la periferia, el making of del libro, cómo se ha fabricado, ¿no? Y luego que digáis lo que os parezca. Sí digo ya desde ahora que se aprende más de las críticas que de las alabanzas. Así que si hay críticas, no las repriman. Yo presento ahora un libro que, como ha dicho Antonio, llevaba en mi cabeza mucho tiempo. Bueno, me falta una cosa en esta fase de salutación inicial. Querido Juanma, querido Sebastián, querida Lola, querida Julia. Ahora ya está completa. Pues bien, yo tenía esta idea en la cabeza desde aquel acontecimiento que ha contado Antonio, poco después del 92, que es cuando se colocó la estatua de Hasekura. Yo tuve la fortuna de acompañar a José Manuel Caballero Bonal, que vino a Coria porque lo trajeron los poetas del Grupo Surco, para que estuviera en uno de sus jurados. Y bueno, él tenía ganas y yo fui con él allí al lado de la estatua. Y yo empecé, pobre de mí, teniendo al lado un figurón como el que tenía, a decirle, mira, ellos venían para Sevilla, estaban buscando el Arenal del que, por cierto, mañana les hablará Ramón, pero aquí había un meandro, y como había un meandro, la navegación, y pudieron que parar aquí y tal. Y yo tenía la impresión de que no me está haciendo caso, porque yo le veía a él mirando así a lo lejos. José Manuel Caballero Bonal, que en paz descanse, era así, muy proclive a los ensimismamientos, ¿no? Y entonces me dijo esa frase que se me quedó grabada a fuego. Aquí hay geografía y hay que historia, pero aquí de verdad, lo que hay es literatura. Sino que representa un samurái a 14 o 15.000 kilómetros de distancia de esa cultura,
en la orilla de lo que él llamó la tierra de Argónidas, que es donde él hace discurrir todas sus novelas, en ese tramo que es el Bajo Guadalquivir y Doñana, ¿no? La tierra de Argónidas. Bueno, eso estuvo en mi cabeza. Realmente cuando José Manuel estaba diciendo eso, ya había novelas que se habían publicado sobre esta aventura. Lo que pasa es que él no la conocía, ni nosotros tampoco, porque se había editado en inglés y hasta que no se tradujo al castellano no la podíamos conocer. Era la novela de Susaku Endo, El Samurái, que para nosotros fue una iluminación. Juan Antonio Yáñez Barnuevo la trajo en la versión inglesa a la tienda de Virginio y ahí supimos por primera vez que los japoneses habían parado aquí. Porque sabíamos por los anales de Ortiz de Zúñiga, por algún artículo que habíamos leído, por incluso el libro de la historia de Sevilla de Guichot, que había habido una expedición japonesa, pero no sabíamos que había venido aquí. Y eso lo supimos por la novela de Susaku Endo. Pero es que además del mismo autor, Endo, había otra novela igualmente importantísima, no para Coria, pero sí para conocer ese mundo de lo que fue la presencia de los misioneros jesuitas, franciscanos principalmente, pero también dominicos, allá en el extremo oriente, y sobre todo el momento en que se produce la persecución de los cristianos hasta su definitiva expulsión. Esa novela se llama Silencio y ha servido de base para una película de Scorsese que tiene el mismo título y que yo desde luego os recomiendo, pero vivamente, porque la película es espectacular. Y no han parado los estudios. Aquí en esta misma sala presentamos una novela de Francisco Narla. Narla es un escritor, novelista gallego que ha dejado su carrera de piloto de líneas aéreas para dedicarse a la literatura. Y él ha escrito un novelón así de 800 páginas que se llama Ronin. Esto lo publicó la Fundación Planeta. Y me río porque me llamaron de la Fundación Planeta para si yo quería presentarla. Y yo les dije, sí. Y me mandaron un ejemplar. Y cuando yo vi que el ejemplar tenía 800 páginas, pues yo digo, ¿dónde te has metido? Pues bien, es una novela absolutamente extraordinaria. Luego incluso ya personas aquí, Rafael publicó sus encuentros en Tanabata y Francisco Muñoz, que no sé si está aquí o no, publicó también el Sol de Queixo. ¿La luna o el sol? El sol de Queixo me parece que era. Y en definitiva, lo último que puedo decir sobre eso es que hace unos años yo presenté en la Feria del Libro de Sevilla una novela de un escritor norteamericano llamado John Healey que se llamaba El Samurái de Sevilla. Esa era una novela que parecía más el guión de una película que una novela y no ha servido para hacer una película, pero sí ha servido para hacer una sinfonía. Porque como la vida está llena de casualidades, resulta que el tal Healey, el americano, era y es amigo del director actual de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Hasselhoff. Y entonces este director conoció la novela y entre los dos urdieron la idea de que la Orquesta Sinfónica de Sevilla estrenara una obra que se titulara El Samurái de Sevilla y le encargaron esa obra a José María Gallardo, este guitarrista excepcional que además tuvo el buen gusto de casarse aquí, en esta sala. La literatura y la historia. En realidad nosotros, todos los que nos acercamos a esto, somos deudores de alguien que está aquí, que a lo mejor se pone así ruborizado cuando lo nombre, pero que es Víctor Valencia. Porque su estudio del viaje de Hasekura, cuya primera aparición está en el libro que yo coordiné de Japón y japoneses a orillas del Guadalquivir, ese libro es el punto de partida de todo lo que luego hemos ido haciendo. A la hora de escribir historia hay que ir al libro de Víctor, que está aquí a pesar de que es bético. Me ha dicho que se está perdiendo el partido. Pues efectivamente este trabajo de Víctor, a quien yo no dejo de insistirle en que siga escribiendo sobre estas cosas, pero es el que sirve de punto de partida. Porque el reto de este libro era escribir lo que se suele llamar una novela histórica. Yo soy muy amigo de Manolo Rabina, que fue el último director del Archivo General de Indias. Él es sobre todo un erudito,
La búsqueda de un dato, la búsqueda de un detalle, se va a Lisboa, se va aquí, se va allá, porque necesita una fecha concreta. Entonces es un erudito. Y cuando un día, de las veces que hablamos por teléfono, ¿tú qué estás escribiendo? Yo estoy escribiendo una novela histórica. Y me dijo, pues ese es un esfuerzo estéril, porque eso no se puede hacer. Porque una novela o es historia. Lo que no puede ser al mismo tiempo es una cosa y otra. Claro que en una mentalidad de un erudito obsesionado por el dato, esa era una posición razonable. Pero, por el contrario, la novela histórica tiene una tradición literaria gigantesca. En nuestro país, no sé, desde Benito Pérez Galdós hasta todos los nombres que queráis hacer. Yo tuve la suerte de convivir un par de días con Juan Eslava Galán, este novelista jienense, que estuvo dando un curso precisamente sobre novela histórica en la sede de Baeza, cuando yo estaba en ese rectorado. Y hablamos mucho y él me decía, mira, lo peor de esto es ponerle nombre. Una novela es lo que tú digas que es una novela. Así se quitaban complicaciones. Y una novela histórica es una novela que cuente hechos históricos, que se adentre en hechos históricos. Él había empezado por el libro aquel sobre el unicornio, que era todo fantasmagórico, pero lo último que está haciendo son cosas que son novela histórica, incluso contemporáneas del siglo XX. Y luego hay gente nuestra, sin necesidad de salir de nuestra comunidad autónoma, pues que hay dos personas que son hoy referentes nacionales en novela histórica. Uno es Pepe Calvo Pollato, José Calvo Pollato, cuyo último libro es justamente sobre Magallanes, y el otro es una persona que fue alumna mía en Cádiz, Jesús Maeso, y que han tenido la amabilidad de poner un texto valorativo del libro en la contraportada. O sea que la clave está en cómo construir un texto en el que haya un absoluto respeto por la verdad histórica y al mismo tiempo que eso esté mezclado con una cierta trama que permita que un lector se vaya enterando de las cosas sin necesidad de tener la sensación de que está estudiando. Lo más claro que yo puedo decir, y lo he comentado en algunos otros foros y parece que algo de razón tengo, es la historia busca la verdad y la novela histórica busca la verosimilitud, que son dos palabras que se parecen pero no son iguales. ¿Qué quiere decir la verosimilitud? Pues que cuando tú leas una situación en la que aparecen unos personajes que a lo mejor no han existido y una situación que a lo mejor no ha existido, que sin embargo el que lo lea vea que todo está encajado dentro de la trama, que no chirría, porque aquello no pasó pero pudo haber pasado. Les pongo un ejemplo. El día que fuimos al homenaje que se le hizo en Sanlúcar de Barrameda a Manolo Sanlúcar, donde se descubrió la escultura que está allí cerca de Bajo de Guía, yo reencontré porque hacía tiempo que no lo veía, al actual duque de Medina Sidonia, que ahora está viviendo en Sanlúcar. Nos saludamos, tuvimos una charla muy cordial, le dije que estaba escribiendo sobre esto y le dije, por cierto, sale tu antepasado, porque un personaje clave de toda esta historia es el 7º duque de Medina Sidonia, que era su antepasado, este creo que es el 14. Y digo, lo que pasa es que cuando leas la novela no te enfades, porque yo me he inventado una reunión entre el duque de Medina Sidonia y Luis Sotelo, el cura franciscano que era el manijero de esta expedición, la figura clave. No hay ningún dato que avale eso. Es más, el archivo ducal de Medina Sidonia, donde Víctor ha rebuscado, no tiene ni un dato sobre la presencia de los japoneses allí el día 5 de octubre de 1614 que llegaron, los 2 o 3 días que estuvieran allí hasta que el duque le puso la galera y se metieron río arriba hasta llegar aquí, ¿no? Pero yo le decía a él, y bueno, y lo comento a vosotros, Luis Sotelo, cuando llega a España, cuando llega a Sanlúcar, trae lo que vulgarmente se dice la mosca detrás de la oreja, porque él sabe que los jesuitas, que eran los rivales allá en Japón, jesuitas frente a franciscanos, que los jesuitas
estaban enviando documentos de queja al Consejo de India y al Consejo de Estado, en el que estaban denunciando que al mismo tiempo que Luis Sotelo venía a España a pedir más misioneros, los japoneses estaban matando a todos los misioneros. Claro, él venía con la mosca detrás de la oreja porque él quería una autorización del rey para comerciar, pero también del Papa para crear allí una especie de obispado y que él sería el primer obispo. Bueno, vosotros no pensáis que un tío tan truculento, que era capaz de manejarlo todo, cuando él llegó, él que era sevillano de nacimiento y que sabía quién era el duque de Medina Sidonia, ¿ustedes creen que no se le pasó por la cabeza: yo voy a ver a este tío, porque yo necesito ayuda? Y si yo tengo el aval del duque de Medina Sidonia, otro gallo me cantará, ¿no? Y él busca en la novela, busca ese encuentro, y en la novela yo relato cómo él, efectivamente, con muchos nervios, con muchas precauciones, con muchas cosas, va al palacio de Medina Sidonia, lo recibe el duque, tal y cual, y el duque le enseña un lugar que hay en el palacio. Yo, afortunadamente, he ido varias veces allí, he ido bastantes veces a ese palacio por razones diferentes, y hay un mirador en el palacio donde se ve Bajo de Guía y donde se ve la desembocadura del río. Entonces yo escribo que Sotelo, acompañado por el duque, va y se asoma allí y ve los galeones de India que están... Bueno, eso no pasó, es decir, no hay ningún dato que diga que Sotelo se reunió con el duque. Pero ¿piensan ustedes que eso no es verosímil? Esa es, yo creo, la clave para interpretar la novela histórica en general y este texto que vais a tener la amabilidad o habéis tenido ya la amabilidad de leerlo. De modo que para escribir este libro, lo primero, first, como diría Donald Trump, lo primero es aprenderse la historia, porque lo que no se puede es escribir un libro de esto metiendo la pata. Aquí presenté yo un libro de un amigo de Juan Francisco y cuando leí el libro digo, bueno, yo no sé si matar al autor o matar a Juan Francisco, que me ha metido... Porque decía que al Hasekura lo había recibido en Madrid Felipe IV. Y cuando yo le dije antes de empezar el acto que no era Felipe IV, sino que era Felipe III, ¿sabéis lo que me dijo? Y se quedó además tan tranquilo. Y dice, bueno, tú sabes, la libertad de creación. ¿No? La libertad de creación, bueno, pues muy bien. Pero no, la historia es necesario saberla y saberla de una manera muy precisa. Susaku Endo, cuando publica la novela del samurái, en las páginas últimas, hay 2 o 3 páginas últimas que le dice al lector, mira, de todo lo que ha pasado aquí, esto y esto y esto y esto son datos reales. Y yo no he hecho eso, pero he dado una bibliografía de referencia que son los libros, los artículos y tal, que yo he manejado a lo largo de 3 o 4 años. No se crean ustedes que esto se escribe en 3 o 4 años. Por eso es muy importante decir eso, porque algo tiene que haber para que una persona normal dedique 3 o 4 años a esto, ¿no? Pues sí, algo que es esta pasión que se ha metido aquí en nosotros, que es esta historia de los Japón y de los japones y de toda esta historia. La novela, pues, tenía que partir de un conocimiento histórico muy fuerte. Si hubiera aquí algún representante de Google, yo le daría las gracias, porque en Google hay todo. En Google hay todo, información que tú no eres capaz de leer, de la cantidad de información que hay sobre los misioneros, sobre las persecuciones, sobre los personajes, sobre las luchas entre... Bueno, todo. Incluido una biografía del personaje Luis Sotelo, que es un libro raro, como decía aquel, porque Sotelo, como buen intrigante, se ocultaba y se saben muy pocas cosas de él, y desde luego imágenes de él, como hay de Hasekura 3 o 4, imágenes de él casi no hay. Pues bien, en Google yo apuntaba y iba haciendo algunos esquemas y yo iba elaborando todo esto. Después de la historia y de tener la historia, tienes una idea sobre qué contar. En mi caso concreto era la katana que trajo Masamune, la katana de Masamune que trajeron Sotelo y Hasekura, se le entregó al asistente de Sevilla, con la carta. Sabéis que la carta, metida en un tubo de cobre, estuvo perdida 2 siglos y pico.
pero apareció en 1862. Pero la katana nunca más se supo. De la katana nunca más se supo. Entonces, el punto de partida era, ¿y por qué no imaginarnos nosotros qué pudo ser de esa katana? Para lo cual necesitábamos una trama que tuviera dos tiempos, el antiguo y el nuevo, que tuviera personajes de ese tiempo antiguo y de ese tiempo nuevo, y que se refiriera a muchos lugares, entre ellos a Corea, que era un poco el objetivo. Planteado eso, lo que se trataba ya era de ir urdiendo la trama. Y ahí recuerdo que tuve una ayuda de una persona que en cambio no es un gran lector, que es ese de la camisa a cuadros que está ahí. Porque yo a Juan Manuel le daba a leer las cosas que yo iba escribiendo. Y como él tiene una mentalidad de verlo todo con los ojos cinematográficos, como las películas, yo le mandaba texto y me decía, papá, no te confundas, tú no estás escribiendo un libro de historia, tú estás escribiendo una novela. Y como en las películas hay que enganchar al espectador en los 10 minutos primero, en la novela, como tú no enganches con una trama al espectador, te va a leer 20 folios. Y así, una vez y otra vez y otra vez, y creo finalmente que he podido construir un texto que parte de que tiene una trama y que parte de un capítulo primero en el que los pescadores de Coria encuentran el ahogado, que hay mucha gente que ha leído el libro que me dice, ahí ya me trincaste, ¿no? Y hace poco, cuando ha muerto Javier Marías, leí unos escritos de él y una entrevista con una persona que era su agente literario, y decía Javier Marías, en toda buena novela, en el primer párrafo tiene que estar la novela toda. O sea que en el primer párrafo, no decía ni en el primer capítulo, en el primer párrafo tiene que estar ya el enganche. Yo lo he ido haciendo y ustedes me dirán si ha salido o no. Los personajes. Yo, cuando era estudiante de Filosofía y Letras, y Juan Manuel Nieto, que está allí, sabe muy bien cómo fue todo aquello, nosotros utilizamos en la asignatura de Historia Antigua 2 libros de un escritor italiano, periodista y escritor, Indro Montanelli. La historia de Roma y la historia de los griegos. Yo sé que se sigue, Antonio, ¿verdad? Ese libro se sigue estudiando porque es más entretenido que un libro de texto. Pues bien, en el prólogo de esos libros, Montanelli recuerdo que decía, aquí utilizo yo a los personajes de manera que, en vez de estatuas de piedra, parezcan seres humanos y dotarlos de vida. Y yo, modestamente, lo he intentado también con estos personajes, los antiguos y los recientes. Y ahora termino con un comentario que a lo mejor os resulta un poco cursi, pero yo no me iría tranquilo de aquí si no lo digo. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, ya estaba en la fase de redactar, pues de pronto tuve un conflicto con mi aorta y tuve que pasar, como sabéis, por una operación extracorpórea. Cuando se sale de un revolcón, como decía Villalba, cuando se sale de un revolcón como eso, queda una depresión de mucho cuidado, porque el miedo no te sale del cuerpo tan fácil, lo pasas muy mal y no tienes ganas ni de leer, ni de escribir, ni de vivir, ni de nada. Bueno, pues gracias al paso del tiempo, a mis deseos de salir de eso, a la ayuda de la gente, de los amigos, de Rafael me paseaba, ¿te acuerdas? Y entonces, pues, estando ya bien y con la novela casi terminada, leí una novela de Luis Landero. Y el Luis Landero presenta a un personaje que es un policía que ha tenido una vida muy, muy dura, ¿no? De muertes, de asesinatos, de no sé qué. Y hasta este hombre acaba un momento que dice, ya no puedo más, y se retira a un pueblo a vivir tranquilo. Y empieza a escribir una novela. Unos amigos del pueblo le dicen, oye, ¿por qué no vienes al colegio y le explicas a los niños lo que estás escribiendo
esa novela donde tú cuentas tus aventuras y tal y cual. Y el policía va al colegio, habla un poco así por encima y al final le pregunta a los niños, vamos a ver, niños, ¿para qué sirve una novela? Y los niños, pues, para nada, o para entretenerme, o cada uno dijo lo que le diera la gana. Y entonces el personaje le dijo, sí, para todo eso y para salvarme la vida. La novela le había salvado la vida. Esta novela a mí también me ha salvado la vida. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tener la paciencia de escucharme y muchas gracias más si tienes la paciencia de leerme. Y ahora, crítica más que alabanzas.